Buenos días, chicos. Hoy es miércoles 6 de mayo. Estamos continuando con nuestra actividad de clases en línea. El Colegio Morelos, la sección secundaria, y yo, su profesora Ángel Ocampo, les agradecen estar aquí. Como saben, esta semana estamos trabajando el orden cronológico de la Revolución Mexicana. Ya en su clase pasada hablamos propiamente del zapatismo, del villismo, y cómo estos dos personajes revolucionarios, cada quien por su lucha ideológica agrarista, uno latifundista en el norte y el otro contra las haciendas cañeras en el sur, se unen por desacuerdos que Madero no pudo cumplir a consecuencia de que no entendía políticamente que la situación que había estructurado Porfirio Díaz era correcta, ¿no? Correcta en el sentido político y administrativo, como lo vimos. También ya espero que comenzáramos a ver lo de Huerta, ¿ok? El huertismo como este personaje a través de la historia ha sido considerado una de las traiciones más grandes de la sociedad mexicana, recordando que nuestra historia en el transcurso de los años pues ha tenido varios episodios en este sentido que tendemos mucho a ir en contra de nuestra misma sociedad, ¿no? Huerta pues no es la excepción, definitivamente marcó muchísimo la política del país. Y bueno, ya cuando llega Huerta vamos a ver entonces los otros revolucionarios que van a querer quitar esta silla, porque como Villa, Zapata, son revolucionarios que pelean por sus propias luchas, pero jamás quisieron tener la silla presidencial, ¿no? Nunca estuvo bajo su ideal. Pero los que siguen, que son los carrancistas, los obregonistas, sí ven el objetivo, la silla presidencial, y con ellos da continuidad todavía a esta lucha armada, que como vimos la clase pasada es muy compleja, ¿no? Muy compleja en el sentido de entender hasta su ideología y todo el proceso que ha llevado y que, bueno, continúa todavía, ¿no? Hasta el devenir de la Constitución que hoy en día nos rige, que es la de 1917, y que creyendo que con esto se pone fin, pues en realidad todavía continúa, ¿no? Normalmente decimos comienza en 1910, termina en 1920, pero nos vamos a dar cuenta que en realidad sigue todo un proceso, ¿no? Bueno, antes de mencionar esto, voy a ponerles la biografía ahora de Carranza, que va a ser el personaje que va a sustituir a Victoriano Huerta en la silla presidencial y que va a dar, pues, entonces una estructura como, pues, cuestionar todas estas ideas y plasmarlas en la Constitución, ¿no? Entonces, les voy a dejar lo que va a ser su biografía. El 11º hijo de Jesús Carranza, Venustiano, nació el 29 de diciembre de 1859 en Cuatro Ciénegas. Desde pequeño escuchó admirado historias sobre Benito Juárez y su defensa de la legalidad. Aunque el joven coahuilense deseaba estudiar medicina en la capital, un grave padecimiento de los ojos le impidió continuar sus estudios. Así, Venustiano regresó a Coahuila para dedicarse a la ganadería. Desde noviembre de 1910, Carranza participó en la revolución al lado de Madero y fue nombrado jefe de sublevación en su estado. En mayo de 1911, Carranza fue designado gobernador provisional de Coahuila, donde se ocupó en restablecer el orden constitucional, renovando el poder judicial, ordenando los impuestos, impulsando leyes contra el alcoholismo y la prostitución. Pese a que Madero lo ordenó, Venustiano Carranza se negó a licenciar a las tropas irregulares que le habían acompañado en la revolución. Esto se convirtió en motivo de fricciones y distanciamiento entre ambos coahuilenses. Francisco I. Madero se convirtió en presidente a fines de 1911. Durante 15 meses gobernó con la oposición del Senado y de la Suprema Corte, enfrentando las rebeliones de Emiliano Zapata y Pascual Orozco, y bajo los cotidianos ataques de la prensa. En febrero de 1913, un doble golpe militar terminó por derrotar
fue asesinado por órdenes del presidente usurpador Victoriano Huerta. Casi todos los estados del país reconocieron a Huerta como presidente. Sin embargo, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, se negó a validar el rompimiento del orden constitucional y el crimen. El 26 de marzo de 1913, junto con algunos hombres dispuestos a seguirlo, proclamó el Plan de Guadalupe, en el que se desconoció a los tres poderes federales, se creó el ejército constitucionalista y se le invistió como primer jefe de la revolución. Carranza se dirigió hacia Sonora, donde la presencia de tropas federales era menor y el ambiente político más favorable para preparar la guerra. Esta se organizó en los meses siguientes con tres cuerpos principales: el ejército del noreste, comandado por Pablo González, el ejército del noroeste, bajo el mando de Álvaro Obregón, y la división del norte de Pancho Villa. El plan consistía en un triple avance hacia el centro del país con el fin de llegar a la Ciudad de México. Aunque Huerta gozaba del apoyo de varios países europeos y el propio embajador estadounidense había participado en la conspiración que lo llevó al poder, el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, le negó el reconocimiento a su gobierno. Tampoco se lo otorgó a Carranza, pero intervino a su favor ocupando el puerto de Veracruz en abril de 1914. Con ello, Huerta dejó de percibir los recursos de la aduana y los embarques de armas que necesitaba para enfrentar a los revolucionarios. En julio de 1914, Huerta renunció a la presidencia y salió al exilio. Un mes después, el contingente constitucionalista entró a la capital del país encabezado por Álvaro Obregón. Este último hecho señalaba los problemas que ya fracturaban al bloque constitucionalista. Tras la batalla de Zacatecas, Venustiano Carranza había negado el carbón necesario para que las tropas de Pancho Villa se desplazaran hacia el sur y tomaran ellas la capital. Además, al llegar a la Ciudad de México, se tuvo el cuidado de desplazar tropas para evitar la entrada de los zapatistas por el sur. La caída de Huerta debió significar el fin de la revolución, pero no fue así. Aunque se convocó a una convención en Aguascalientes para arreglar sus diferencias, Carranza no acudió ni aceptó lo convenido en ella. En la convención, los villistas y zapatistas demandaron que Carranza abandonara el poder y terminaron por romper definitivamente con él. La convención designó a un nuevo presidente e inició así una guerra entre las facciones revolucionarias. Carranza, ante la amenaza de los convencionistas y siguiendo el guión histórico de Juárez, partió hacia el puerto de Veracruz y estableció ahí su gobierno. En diciembre de 1914, Zapata y Villa parecían cercanos a la victoria sobre el coahuilense, cuando se encontraron en la Ciudad de México. Sin embargo, el destacado general Álvaro Obregón organizaba las tropas carrancistas para atacar a sus adversarios. Obregón derrotó a la división del norte de Pancho Villa y este se vio obligado a convertirse nuevamente en un guerrillero al frente de algunas centenas de hombres. Carranza regresó a la capital y recuperó más tarde las principales ciudades del estado de Morelos. A fines de año, Carranza convocó a un congreso constituyente que habría de celebrarse en la ciudad de Querétaro y daría al país una nueva Carta Magna. Aunque Venustiano Carranza propuso leyes liberales cercanas al modelo de la Constitución de 1857, los diputados enmendaron las normas con un enfoque más radical, con alto contenido social. En mayo de 1917, Carranza fue electo presidente constitucional de la República, puesto que ocuparía por solo 3 años. Resulta significativo que el año en que se promulgó la Constitución sea recordado en muchos pueblos como el año del hambre, por las malas cosechas resultado de la guerra. A ello se sumó en 1918 la epidemia de influenza que aniquiló a miles de mexicanos. El panorama económico era también desastroso. El presupuesto del gobierno se agotaba en los enormes gastos militares. La corrupción campeaba y carrancear se convirtió en sinónimo de robar. Se decía que Carranza no robaba, pero dejaba robar. Muchas zonas del país seguían fuera del control del gobierno. Varios jefes militares estaban en franca rebeldía o simplemente se negaban a acatar las órdenes que recibían. Pero Carranza se anotó algunas victorias. En 1919, con el asesinato o traición de Zapata, logró acabar con el zapatismo. Sin embargo, en 1920, Carranza era ya un hombre rebasado por el tiempo. Al acercarse a las elecciones, pretendió imponer a Ignacio Bonillas, su embajador en Estados Unidos, un candidato civil pero desconocido y nada aceptado por los jefes revolucionarios que ansiaban alcanzar el poder. El principal de estos jefes era Álvaro Obregón, el general invicto de la revolución, quien lanzó también su candidatura. Mientras tanto, en Sonora, sus aliados Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles proclamaron el Plan de Agua Prieta, que desconocía al gobierno. Abandonado por casi todos los generales del ejército, Carranza trató de refugiarse nuevamente en Veracruz. Pero el ferrocarril que trasladaba al gobierno, el archivo y el tesoro fue atacado y se vio obligado a montar a caballo y emprender la huida por caminos extraviados. Seguido por unos cuantos leales, Venustiano Carranza entró a la Sierra de Puebla.
Cuando descansaba en una choza en el poblado de Tlaxcalaltongo, fue atacado por los hombres del general Rodolfo Herrero. Herido por sus enemigos, es posible que él mismo se haya quitado la vida aquella madrugada, el 21 de mayo de 1920. Bueno, ok, como acaban entonces de observar, este es Carranza. Carranza es el que propiamente, si vemos su fecha, le pondría fin a la revolución. Fue el personaje que también, por desgracia, como hemos visto en este conflicto bélico, es todos contra todos, traiciones, es quien le pone fin al zapatismo, ¿no? Y después va a venir el golpe de Álvaro Obregón. Como yo les comento, oficialmente en 1920 daríamos por terminado la revolución y les diría aquí acaba. Pero en realidad vamos a continuar con Álvaro Obregón, del cual les voy a poner su biografía, y terminaríamos ahí propiamente. Después viene Plutarco Elías Calles, que yo ahí daría por terminada la Revolución Mexicana con la Guerra Cristera, ¿no? Que es muy interesante en este sentido y la vamos a ir viendo la próxima semana. Pero bueno, les voy a poner a este que, como mencionaron ahorita la biografía de Carranza, dice el último pues revolucionario, ¿no? Héroe de la revolución, se podría decir, o el sobreviviente. Ya aquí ya se mataron todos los que iniciaron, ¿no? Traiciones, y se podría decir que sí, porque fue el que sobrevivió, ¿no? Si alguien ha visto Juego de Tronos, él ganó, él supo jugar el juego, ¿no? Bueno, si no, olvídenlo, mi referencia. Qué triste que no la hayan visto. Ok, les voy a poner entonces la biografía de Obregón. Álvaro Obregón nació en la hacienda de Siquicíba, Sonora, en 1880. Su familia, antes medianamente rica, estaba casi en quiebra cuando él llegó al mundo. Su padre murió poco tiempo después de que él naciera, dejando en la orfandad a sus 18 hijos. Álvaro fue un niño que no habló hasta los 5 años, pero que mostró después increíbles facultades de memoria e inventiva. Desde 1898, Obregón se dedicó a la agricultura con poco éxito. Pese a ello, en 1906 logró comprar una finca, a la que nombró La Quinta Chilla, y comenzó un periodo de bonanza económica al que ensombreció la desgracia familiar. Su esposa, Refugio Urrea, murió en el parto de unos gemelos que también fallecieron. Para entonces, Obregón había procreado ya otros 2 hijos. La lucha democrática y después revolucionaria de Francisco I. Madero fue vista con indiferencia por Álvaro Obregón. A nadie se le ocultaba que sentía incluso simpatía por Porfirio Díaz. Sin embargo, tras la caída del dictador, su hermano José fue nombrado alcalde interino de Huatabampo, y Álvaro decidió contender en las elecciones que se celebraron el mes de septiembre. Con el apoyo de los yaquis, Álvaro resultó electo. El golpe de Estado contra el presidente Francisco I. Madero y su asesinato despertaron una ola de indignación en el país. Pese a ello, solo los gobernadores de Coahuila y Sonora desconocieron al gobierno usurpador de Victoriano Huerta. El 26 de marzo de 1913 fue proclamado el Plan de Guadalupe, alrededor del cual los revolucionarios del norte organizaron la lucha conformando el Ejército Constitucionalista. Álvaro Obregón recibió el nombramiento de jefe militar de Hermosillo. En una serie de batallas exitosas, las tropas constitucionalistas de Sonora capturaron Guaymas, Cananea y Naco, tomando prácticamente el control del territorio estatal. Eso permitió que Venustiano Carranza estableciera su gobierno en Hermosillo. En septiembre, Carranza designó a Obregón comandante del Ejército del Noroeste, uno de los 3 cuerpos con los que el Ejército Constitucionalista preparaba su avance hacia la capital del país. A partir de mayo de 1914, Obregón inició su avance decidido hacia el sur, tomando Tepic y la importantísima Guadalajara. Ahí tuvo noticias del formidable avance paralelo de la División del Norte comandada por Pancho Villa. En Zacatecas había significado una de las batallas más sangrientas de la guerra, en que se decidió la suerte de Victoriano Huerta. El recelo de Carranza hacia Pancho Villa motivó que, pese a sus victorias, ordenara su regreso hacia Chihuahua, mientras Obregón, ya convertido en general de división, enfilaba hacia la Ciudad de México, a la que entró victorioso en agosto de 1914. Lleno de remordimientos por no haber participado desde el principio en la revolución, visitó la tumba de Madero y decidió tomar venganza de todos quienes no lo apoyaron en los días aciagos de la decena trágica. Fijó impuestos de guerra a los propietarios, a los comerciantes y al clero, persiguió a los acaparadores e incluso encarceló a algunos abarroteros españoles, a quienes hizo también barrer las calles.
Obregón tuvo un lugar destacado en las sesiones de la Convención de Aguascalientes, pero se mostró ambiguo entre el apoyo a Carranza y las decisiones de esta junta, que lo removió del poder ejecutivo. Cuando vino el rompimiento, se adhirió al carrancismo y se convirtió en la más importante pieza militar en su lucha contra zapatistas y villistas. Las fuerzas convencionistas y carrancistas se enfrentaron en una serie de cruentas batallas en la zona del Bajío en abril de 1915. Una y otra vez los ataques frontales de la caballería villista se estrellaron contra la artillería de Obregón. Sin embargo, el 15 de abril se alzó con la victoria y los últimos restos de la División del Norte se retiraron desordenadas. Unos meses después, cuando Obregón perseguía a las dispersas guerrillas villistas, sus tropas fueron atacadas con granadas. En el ataque, perdió el brazo derecho y al verse en ese estado intentó suicidarse. Apretó el gatillo, pero el arma no disparó y le fue arrebatada antes de que lo intentara nuevamente. En 1916, Obregón era visto como el caudillo invicto de la revolución, a quien no le faltaba ni siquiera la visible cicatriz de la guerra. Regresó a Sonora, a la Quinta Chilla, donde construyó un pequeño emporio agrícola que dio trabajo a 1,500 personas. La amputación de su brazo había cambiado su metabolismo y el regreso a la vida civil lo cambió radicalmente. Obregón engordó y encaneció. 5 años después de su mutilación, a los 40, parecía ya un hombre viejo. Aunque Obregón disfrutó el regreso a los trabajos agrícolas, desde la Quinta Chilla miraba la silla presidencial. Esperaba, por supuesto, que Carranza correspondiera a la lealtad que él le había profesado durante la guerra. Pero Carranza tenía otras ideas. Comprendía la amenaza del militarismo y postuló a un civil, Ignacio Bonillas, como su sucesor para las elecciones de 1920. Obregón, despechado, se lanzó como candidato opositor. En cuestión de meses, el caudillo invicto atrajo grupos, pactó compromisos, todo con el fin de alcanzar el poder. Mientras tanto, sus aliados Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta habían lanzado en Sonora el plan de Agua Prieta, que desconocía a Carranza. Muy pronto, casi todos los generales se adhirieron al plan, dejando solo al presidente. Carranza se vio obligado a salir de la capital rumbo a Veracruz. En el camino, murió durante un ataque a traición, en condiciones inciertas. El 1 de diciembre de 1920, Álvaro Obregón se convirtió en presidente de México. Durante su gobierno, creó la Secretaría de Educación Pública y designó como su titular a José Vasconcelos. Gracias a él, la cultura mexicana tuvo un renacimiento que abarcó desde la fundación de escuelas rurales hasta la realización de grandes obras de pintura mural en los edificios públicos. En 1923, al aproximarse la sucesión presidencial, Obregón apoyó a Plutarco Elías Calles como candidato, con miras ya a reelegirse en 1928. Esto provocó la rebelión de Adolfo de la Huerta y cerca de la mitad del ejército apoyó su sublevación. Obregón logró vencer a los rebeldes, pero la revuelta dejó un doloroso saldo de 7,000 muertos. Cuando Calles se convirtió en presidente, Álvaro Obregón volvió a sus tierras a construir, esta vez no un emporio, sino un verdadero imperio. Pero desde allá ambicionaba volver a la presidencia y finalmente logró en 1927 que el Congreso restableciera la reelección presidencial. Durante su campaña, sus enemigos, los generales Arnulfo R. Gómez y Francisco R. Serrano, conspiraron para detenerlo y fusilarlo. Descubierto el complot, Serrano fue detenido, pero en lugar de encarcelársele y seguírsele un juicio, fue asesinado con varios seguidores en Huitzilac. Obregón sufrió también un ataque con una bomba lanzada hacia su auto cuando se dirigía a una corrida de toros. Entonces fue cuando declaró: viviré hasta que alguien esté dispuesto a cambiar su vida por la mía. El 17 de julio de 1928, cuando se había convertido ya en presidente electo, llegó ese alguien. En el restaurante La Bombilla de San Ángel, José de León Toral se acercó con el pretexto de mostrarle una caricatura que le había hecho. Ahí sacó su pistola y le disparó 6 tiros. Muy bien. Bueno, como acabamos de ver entonces, esta es la participación de Álvaro Obregón, que va a dar como finalizado a todas estas ideologías revolucionarias, o en el sentido del último revolucionario ponerse la silla. Y se los dejo propiamente. Todo lo que hizo Álvaro Obregón ya lo vamos a ver la próxima semana, porque si ustedes le quieren echar la culpa a alguien sobre la escuela, sobre que lo odian, etcétera, acaban de ver, ¿no? Él fue el que creó la Secretaría de Educación Pública, ¿no? La SEP, y con él Vasconcelos. Vasconcelos es de lo mejor que podemos tener en cultura y en educación. Va a ser el que va a crear también la UNAM, va a traer varias ideologías educativas al país, revolucionarias, etcétera. Yo les digo, bueno, esto va a ser
para la semana que viene. Ahorita, bueno, muchísimas gracias. Nos vamos a ver en Zoom ya para finalizar con esta cronología revolucionaria y marcar el antes y el después del México contemporáneo. Bueno, el Colegio Morelos, la sección secundaria, ya su profesor Ángel Ocampo, les agradecen. Nos vemos en un ratito, chicos. Un fuerte abrazo y un beso.